Buenos días, bienvenidos al programa del día de hoy. En el segmento de Historia Jurídica tocaremos un tema controversial en las diferentes facultades de Derecho del país. Nuestras invitadas especiales son la doctora en Derecho Romano Sara Ferrer y la magíster en Historia de los Sistemas Jurídicos Manuel Abad. Nos presentarán mediante un debate sus posiciones frente al derecho romano. Sara, ¿tú cómo describirías el rol de los juristas y los pretores en el derecho romano? Primero, es importante definir qué es un jurista. Son aquellas personas que estudiaban el derecho. En Roma, el primer cuerpo de juristas se llama el Colegio Sacerdotal de Pontífices y su modalidad de formación era que el jurista crea al jurista, lo que significa que el maestro le enseñaba al aprendiz y cuando éste demostraba tener un talento y una madurez necesaria, se volvía maestro y el ciclo volvía a empezar. Esta misma modalidad se sigue usando en las universidades hasta el día de hoy. Antes, los juristas respondían a las paterfamilias en la época de la República y en el Principado respondían ante el príncipe por medio del ius respondendi y los pretores, por el otro lado, administraban la justicia. No la ejecutaban, pero se las pasaban a los jueces privados. Tanto los pretores urbanos como los peregrinos son completamente romanos, ergo este derecho es puro y original. Tenemos que tener en cuenta que ni los pretores ni los juristas eran totalmente romanos. En el caso de los pretores, específicamente los peregrinos, eran provenientes de provincias del Mediterráneo y del Medio Oriente antes de la expansión del Imperio Romano. Por más que se consideraran puramente romanos, tenían previa a su conquista otra cultura, y el derecho romano se vio influenciado por esta. Como este se basa en recopilaciones y adaptaciones, y los juristas también provenían de otras provincias, su estudio no era perfectamente puro, sino multicultural. Otro problema era que los juristas respondían al principio a los paterfamilias. Sara, a comparación de la postura tomada por Manuela, tú piensas que el derecho romano es original y puro. Entonces cuéntanos, ¿qué piensas sobre la jurisprudencia? Bueno, entonces la jurisprudencia empezó en la monarquía primitiva entre el siglo VIII a.C. y el siglo VI a.C. Entonces ahí la jurisprudencia empezó en el Colegio de Pontífices. Luego, en la época de la República, que fue entre el siglo VI a.C. y I a.C., ya había una libertad para practicar la jurisprudencia, o sea, no solo los pontífices eran los que lo podían practicar. Esto hace que la jurisprudencia en sí sea de y para Roma y sea creativa. La jurisprudencia es el estudio del derecho, pero no solamente se veía presente en Roma. Los egipcios tenían jurisprudencia y era incluso más especializada que la de los romanos. Como el derecho romano se basaba en recopilaciones y adaptaciones, no era creativo, lo que significa que no creaba por su cuenta conceptos, los recogía de otros lugares. Por eso la jurisprudencia no puede ser solo romana, aunque se aplicara allá. Sara, ya que tocamos el tema de la jurisprudencia, ahora cuéntanos un poco de los dos tipos de derecho existentes en Roma, el derecho privado y público. Bueno, entonces los romanos no se basaron mucho en el derecho público, sino que se basaron más en el privado porque ellos consideraban que era la columna vertebral del derecho en sí. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos consideraban que el derecho privado controlaba diferentes cosas. Por ejemplo, las potestades maritales, el estatus de las personas para convertirse en personas jurídicas, las obligaciones, los negocios jurídicos que incluían los contratos, los cuales estos dos son muy importantes porque aún hoy en día se usan estos mismos métodos de la misma manera que los romanos lo usaban y también controlaban lo que eran las sucesiones y los matrimonios. Y en cuanto a las sucesiones, tenemos en la parte de alienación, que es por potestad familiar, y la de cognación, que es por sangre. No, en Roma no hay una teoría general del contrato. Es más, para demostrar la poca originalidad del derecho romano, se puede presentar a los egipcios como ejemplo. Estos sí tenían una teoría más avanzada y práctica. Los romanos no crearon una teoría general, sino que se basaron más en los contratos individuales. No tuvieron en cuenta las necesidades de la sociedad. Aparte, ¿cómo van a ser prácticos los contratos romanos si requerían verse a los ojos como parte de su formalización? Además, el derecho romano era deficiente a la hora de resolver conflictos, dado que no había un ente que hiciera cumplir las penas. No tenían una definición clara de Estado. Se necesitaba una fuerza social de las partes para la resolución de conflictos, lo que hacía difícil que hubiera justicia. Y por esta razón se puede decir que la evolución del derecho ha estado en contra de sus ideales. Hoy en día no se presentan. Para terminar este segmento, les queremos agradecer por hacer parte del programa y dar tan importante información. Ahora nos gustaría que nos dieran una última conclusión sobre el tema. El derecho romano sí influenció al derecho vigente, mas no fue el original, y su discontinuidad es innegable. Esto causó la desfamiliarización de la familia occidental.
Un ejemplo clave de su discontinuidad es la creación del Código Justiniano en el siglo VI, que solo entró en usanza en el siglo XI. Sus juristas no eran romanos, provenían de otras provincias y, como ya aclaré previamente, ellos ya tenían a su cultura. El derecho romano no era original, no venía de Roma. En cuanto a su derecho privado, sus contratos y negocios no servían y no había autoridades fuertes para resolver conflictos o aplicar penas. Por último, el derecho público moderno no tiene influencias romanistas. Se inspiró en la Revolución Francesa, en la Ilustración y en los gremios. El derecho romano tiene una utilidad histórica innegable, por eso es la base de la tradición jurídica occidental. Este es completo, lógico, analítico y deductivo, perfecto para contener las leyes y aplicarlas respectivamente. Además, este derecho es el camino ideal para interpretar y abordar las razones primarias de todo texto. Por esto, el derecho romano es para el derecho como Aristóteles es para la filosofía. Muchísimas gracias por la invitación, fue un honor ser parte del programa.